Estás escuchando Crónicas de Timbal, una sección de Ateneo de Saberes, con la colaboración de Katsunori Nishimura, un músico transgresor. Sí, claro, Furtwängler, sí, súper controvertido, pero súper, sí, pero esa parte también yo he leído mucho, ¿no? Pues también puedo contar varios capítulos sobre eso. Él, ya sabrás que en aquella época muchos músicos buenos alemanes y se marcharon, ¿no? Muchos en Alemania, ¿no? Por ejemplo, Bruno Bartel y muchos músicos buenos. Pero él se quedó. Él si hubiera querido, hubiera marchado, porque ya tenía muchas ofertas. Pero él se quedó, pues diciendo que me quedo porque esta música romántica, sobre todo la música alemana, el que mejor comprende son la gente alemana, ¿no? Y también, claro, ahora mismo la gente alemana, ciudadanos, están sufriendo mucho. Cuando a los que sufren lo que necesita más es la música, ¿no? Él, él estuvo dirigiendo principalmente Berlín y hasta unos días antes, bueno, es que no lo sé, ya casi la final de rendición, ¿no?, de Alemania. Pero antes él escapó a Suiza, porque claro, las cosas que él decía no era agrado de nazis, ¿no? Entonces ya nazis tenía su punto de mira a matar. Entonces se enteraron sus amigos, nivel política, cultura muy alto, le recomendaron, ¿no? Mira, es que tienes que marcharte, si te quedas te van a matar los nazis, ¿no? Pero aguanto, pero ya últimos días o meses, ya era tan claro que escapó a Suiza, ¿no? Y entonces esos años de ya casi días de bombardeos en Alemania, ¿no?, en Berlín. Él, en antiguo Palacio, no sé qué, creo que era un cine, ¿no? Él seguía dando conciertos con Filarmónica de Berlín. También hay el concertino Simon Goldberg, era muy joven, 17, 19 años por ahí. Era concertino de Filarmónica de Berlín, era judío y le ayudó a escapar. Él se escapó, yo creo que hizo una parada en Tokio, en Japón. Si no me equivoco, que hizo una escuela de violín muy buena ahí. Y también creo que una bailarina rusa, ¿no?, también escapó y se quedó en Tokio, hizo una escuela de ballet, también muy bueno, ¿no? También muy interesante, antes y mientras y después de Segunda Guerra Mundial, movimiento y actitudes que han hecho los músicos grandes músicos, ¿no? Es muy interesante. Eso puede escribir un tomo entero, ¿no? Tomo entero. Y Toscanini, que enseguida se fue, ¿no?, contra Mussolini y Nazi, se fue a Estados Unidos, ¿no? Y entonces estuve dirigiendo orquesta de NBC, bueno, casi creo que parece que crearon para él, ¿no? Y entonces él dirigía esos conciertos radiofónicos para Estados Unidos y para Europa, ¿no? Para Europa, para ayudar a los aliados. Y naturalmente, claro, Toscanini, bueno, aparte, ya antes de la guerra, Toscanini y Furtwängler eran bastante enemigos, ¿no?
porque dos conceptos de dirigir la música son opuestos, ¿no? Y claro, él cuando se marchó a Estados Unidos, claro, esa actitud de Furtwängler, Toscanini no podía admitir, ¿no? ¿Sabes? Fascista, dictador, no todo. Pero, bueno, ahí, americanos, ¿no? Han ido tantos buenos músicos, tantísimos, y a Estados Unidos benefició, de verdad. Uf, pero muchísimos mejores músicos europeos han escapado de Estados Unidos. Sí, sí. Yo estoy hablando un día con Antonio Baciero, jolín, pero Antonio, es que para eso, de Segunda Guerra Mundial y músicos grandes, eso tiene que escribir a alguien, ¿no? Un libro gordísimo, demasiado interesante, ¿no? Yo cuento, dentro de tantas anécdotas que hay, pocas cosas que yo sé, por lo menos cuento, ¿no? Que quiero contar. Pero ya te digo, él, a través del puesto de Filarmónica de Berlín, director, y hizo escapar a muchos músicos judíos. También después de la Segunda Guerra Mundial, en Alemania no salen buenos músicos. La causa es que, claro, como han exterminado a los judíos, que eran mejores músicos, y después no sale. Y de ahí, y la Alemania, Juventudes Musicales, Musicales y Jugend Deutschland, da muchísimas becas a los músicos, naturalmente alemanes, de toda Europa, creo que todo el mundo, ¿no? Porque así quieren traer a músicos buenos, ¿no? Inclusive yo, como estudiante, estuve muchas veces en Alemania, ¿no? Pero una cosa admirable es que como la gente germánica, alemanes, austríacos, suizos, que ama tanto a la música, no solo música clásica, bueno, música clásica primero, después todo tipo de música, como la gente germánica no existe. Y Furtwängler, por lo tanto, después de la Segunda Guerra Mundial, por juicio de aliados, ¿no? Y le prohibieron, ¿no? Actividad musical, varios años. Pero un juicio, no sé cuántas veces habrán hecho juicio, su gran amigo, gran admirador, Yehudi Menuhin, hizo una declaración muy buena a favor de Furtwängler, ¿no? Sí, él estuvo, porque amaba tanto a la gente alemana y música alemana, pero él, a través de su puesto de Filarmónica de Berlín, les ayudó muchísimo a los judíos músicos a escapar de Alemania, ¿no? Gracias a esa declaración de Yehudi Menuhin, por juicio de aliados, le quitaron la prohibición. Entonces volvió a Filarmónica de Berlín. No sé, años 51. Y hasta su día de muerte, año 54, dirigió. Pero hay aquí otra anécdota también muy interesante. Cuando se marchó, no podía Furtwängler, entonces Filarmónica de Berlín seguramente vendría unos invitados, unos y tras otros. Entonces la calidad de Filarmónica de Berlín empeoraba 2 por 3. Entonces muchos músicos ya estaban dispuestos a marcharse otras orquestas, ¿no? Y entonces directivos de Filarmónica de Berlín pensaron, bueno, así Filarmónica de Berlín va a deshacerse, ¿no? Entonces hicieron buscar un nuevo director, ¿no? Nuevo director. Hicieron pruebas ahí en Berlín. Y hicieron, yo no sé cuántos, pero hicieron. Pero último, que le llamaron a Sergio Celibidache, el joven estudiante Celibidache. Pues no estaba. Bueno, casi iban a cerrar, entonces abrió el auditorio y él, que dejó la bici y entró, ¿no? Y entonces, ay, perdón, bueno, algo así, ¿no? Y que suba, que dirija, ¿no? Que va a dirigir. Entonces, que Cuarta Sinfonía de Brahms, es una de las obras más grandes, ¿no? Y entonces le verá que era estudiante
estudiaba creo que ¿no? Que filosofía, musicología y también algo en la Hochschule, Escuela Conservatorio de Berlín, ¿no? Y apenas había dirigido ninguna orquesta profesional. Creo que si hubiera dirigido la orquesta del Conservatorio de Berlín, experiencia de dirigir no tenía nada. Pero él subió al escenario y, según he leído, dijo a la cabeza concertino, cabezas de segundos violines, cabezas de chelo, cabezas jefes de viola, ¿no? Algo dijo, ¿no? Con voz bajito, ¿no? Y empezó a dirigir. Y resultado, bueno, el tribunal pensó que, bueno, no es tan formidable gran cosa, ¿no? Pero este chico tiene algo. Y eligieron a Chelebidache. Y entonces, Chelebidache, hasta la vuelta de Furtwängler, casi un año, dirigió un año, más de 360 conciertos en un año, es tremendo. A veces 3 conciertos al día, ¿no? Y ahí muchos músicos berlineses empezaron a marcharse, se quedó, por gracias a Chelebidache. Pero después de ese juicio, le quitaron la prohibición a Furtwängler y Furtwängler volvió. Pero bueno, ya antes Chelebidache era gran admirador, amigo y discípulo de Furtwängler, ¿no? Cuando volvió Furtwängler, Chelebidache ni una palabra le entregó a la batuta, ¿no? Y también hay un libro que yo compré en Japón, en japonés, lo que pasa es que no sé dónde tengo. Es en correspondencia entre Chelebidache y Furtwängler. Yo leí antes de perder por ahí. Es muy interesante, muy íntimo, ¿no? Entonces yo, español sí que me gusta encontrar, sí, pero parece que no lo hay. Seguro que en otros idiomas siempre hay. Inglés, francés, alemán, eso es claro, original es alemán, ¿no? Y japonés también. Bueno, ahí sí que tengo que decir, el mundo editorial musical de española es muy pobre. Parece que hay un enchufón también. Porque yo ese escrito Furtwängler ya tenía hace 20 o 30 años en japonés, francés e inglés. Hasta alemán que no entendía también compré. Pero España por fin publicó hace 4 o 5 años, editorial Alcátara, ¿no? Sí, 2 libros escritos de Furtwängler. Yo pensé, por fin. Pero el resto del mundo avanzado ya hacía 40, 50 años, 60, ya tenían publicados ese libro, pero España siempre llega tarde. Es que yo, el mundo editorial español, bueno, todo lo que hace España, publican, televisión y radio, detrás yo veo una mano negra, manos negras, ¿no? Estoy convencido. Bueno, ahora no hace falta ni decir, porque ahora ya se ve, pero el mundo editorial también. Ya te digo que esos 2 escritos, los libros de escritos Furtwängler, para mí, es los más profundos que ha escrito sobre la música clásica. Lo más profundo, yo no dudo, lo más profundo que ha escrito sobre la música clásica. No sé, aquí en España, dudo cuántos españolitos, incluyendo profesionales de música, habrán leído ese libro. Sí, porque aquí, en general, de cultura musical, de los músicos, incluyendo profesionales, son muy pobres. Demasiado pobres. Porque la mayoría piensa, tocar bonito, ya está. Bueno, eso también incluye. Pero sobre todo música clásica, música seria, no es eso. No solo eso. Hay muchas más profundidades.
Entonces, después de la muerte de Furtwängler, tenía que buscar Filarmónica de Berlín nuevos directores, ¿no? Entonces apuntaron a dos directores, Celebidache y Karajan. Celebidache y Karajan. Esto tenían que votar, creo, votación de Filarmónica de Berlín, ¿no? Yo creo que sigue haciendo votación de músicos, ¿no? Ganó Karajan, porque parece que Karajan era más diplomático, ¿no? Diplomático con los músicos. En cambio, Celebidache era férrea con su idea musical, ¿sabes? No cedía. Entonces, claro, también creo que los músicos, sobre todo los mayores, ¿no? Eso ocurre en todas las orquestas. Los mayores que están muchos años, ya solo ir y tocar, ¿sabes? Y cobrar sueldo, ¿no? Ya no quieren que un directores que exigen mucho. Esto es la realidad, ¿eh? La realidad del mundo profesional. Porque también, por otro lado, por comodidad, yo entiendo. Porque cada semana, 5 o 6 días, ensayar y conciertos, dar conciertos, con esas músicas sinfónicas, una música tan densa, tan profunda, tan intensa. Si cada pasaje musical tú tienes que dar alma y corazón, espíritu y todo, y director que exige eso, yo diría física y mentalmente es muy difícil aguantar, ¿eh? Y casi diría imposible aguantar. Eso ya solo tiene que tener una mente de hierro. Oh, sí, es. Entonces al final, muchos músicos de orquesta eligen directores cómodos, ¿sabes? Que no exigen tanto, ¿sabes? Pero yo creo que esta es una de las causas de que hoy día la mayoría de orquestas sinfónicas suenan tan aburridos, ¿no? Esa es mi opinión. También en Alemania nazis que quedaron, zona ocupada de nazis, muchos músicos. Y muchos músicos que también adoraban a Hitler, a nazis. Uno de esos grandes era Wilhelm Mengelbach, director de Orquesta de Concertgebouw de Ámsterdam. Wilhelm Mengelbach, otro de los grandísimos. Bueno, su padre era alemán, ¿no? Bueno, su madre holandesa, ¿no? Y bueno, él sí que con entusiasmo daba conciertos y después de la Segunda Guerra Mundial, claro, le hicieron prohibición total hasta su día de muerte, ¿no? Yo ahí opino, qué pena, qué pena, qué pena, porque en el fondo, música y política no tiene nada que ver. Ya te conté muchas veces, pero música tiene tal fuerza, por lo tanto, políticos aprovechan, ¿no? Y yo pienso muchas veces, joder, si no hubieran prohibido a Mengelbach, bueno, por suerte, y antes de prohibición hay muchísimas grabaciones, pero después también vivió muchos años, después de prohibición. Si esa época de total madurez, si hubiera dirigido, hubieran grabado, ya te digo que hay muchas grabaciones, ¿eh? Bueno, la primera sinfonía de Beethoven para mí es una referencia. Y entre esa época, cuántas grabaciones magistrales él hubiera dejado, ¿no? Yo ahí separo, ¿no? Política y la música. En el fondo es que no tiene nada que ver. Gobiernos cambian, sistema político cambia, pero grandes músicas se quedan, grandes artes quedan. Sobre Mengelbach, él hizo, cuando llegó a Ámsterdam, o Concertgebouw de Ámsterdam, era una orquesta de provincia, ¿no? Pequeñita y mediocre. Y él estuvo frente a él 50 años. 50 años. Cuando llamaba invitados eran mejores. Y al final hizo
una de las mejores orquestas del mundo, ¿no? Y también, primero que hizo aparato afinador, es también Mengelbach. ¿Sabes cómo era? Él hizo una caja que pueda entrar una persona, ¿no? Entonces, esa vibración de esa caja afinó 400, no sé, 32 o no sé cuántos, ¿no? Entonces, cada músico antes del ensayo tenía que pasar esa caja y afinar hasta que vibre mejor esa caja, ¿no? Esa caja afinador, ¿no? Y, ¿no? Eso es muy interesante, porque antes de él o aquella época, y orquestas del mundo que no afinaban bien, no afinaban bien. Y bueno, afinación por recuerdo. También grandísimo libro, Memorias de Héctor Berlioz. Bueno, también otra joya, para saber cómo tocaban, cómo pensaban, cómo afinaban, qué baqueta utilizaban en toda Europa. Ya sabes que Berlioz viajó muchísimo, ¿no? A Europa, ¿no? Y también otra cosa, me parece que Berlioz no sabía tocar ningún instrumento, ¿no? Y sí, por ejemplo, en aquella época, según dice Berlioz, cada ciudad europea, ¿no? Es que afinaba alto y bajo, distintas afinaciones, ¿no? Y también dice que encontrar un arpista era dificilísimo. ¿Sí? También otro que yo cuando leí esa página me aluciné. Él cuando estaba en Berlín, ¿no? Y entonces él dice, aquí en Berlín, único que sabe sacar sonido de terremoto en timbal es el director y timbalero de la Banda Real de Berlín. Así escribe, así está escrito en ese libro, Memoria de Héctor Berlioz. Y también dice sobre baquetas. Sobre baquetas, yo creo que mi país, es que Francia, parece que está avanzado, porque en mi país cada timbalero llevan 3 pares de baquetas, cabeza de madera, cabeza de cuero, cabeza de esponja. Eso quiere decir que en aquella época todavía en Alemania usaban un par de baquetas, cabeza de baqueta de madera, ¿no? Claro, pero así hablan de todos los instrumentos, es demasiado interesante. La mayoría de músicos, incluyendo profesionales, este libro no conocen. En España, claro. Ese libro, el libro de Furtwängler, yo obligaría, todos los conservatorios de escuela de música, pondría a la obligación, obligación absoluta. Y también grandes directores. Sí, parece que dos grandes, este Mengelbach, otro George Szell, que también estuvo muchos años Sinfónica de Cleveland, ¿no? Y bueno, Cleveland, el director Max Bragado, el fundador de Orquesta de Castilla y León, y hace casi 30 años, ¿no? Yo con él que toqué medio año en Filarmónica de Gran Canaria. Y él, Max Bragado, ahora está en Estados Unidos, ¿no? Estudió la música en la Universidad de Cleveland, ¿no? Y también él estudió, incluso creo que manuscrito, de George Tell. Y nos contaba, ¿no? Entonces, en sus partituras, escritos, había muchísimas indicaciones de detalle. Y también, Wilhelm Mengelbach, también su partitura, él apuntaba de todo. Mengelbach también, algunas sinfonías de Beethoven, que en partitura original de Beethoven no está escrito bombo, pero él puso bombo, ¿no? Entonces algunos músicos protestó, pero maestro, no está escrito bombo, ¿no? Es igual, ponga. Seguro que Beethoven, si supiese estos bombos sinfónicos grandes, seguro que ha puesto, ¿no? Con todo esto tenía una convención musical, ¿no? Yo no sé actualmente cómo esos tipos, maestros de verdad, de antaño, existe o no. Yo dudo, ¿eh? Bueno, no dudo. También esto es que es alucinante. El mundo de grabaciones, fonografías, yo creo que punto de vista emotivo, ¿no? Ante todo, número uno, creo que sigue siendo la grabación de Pasión según San Mateo de Bach, interpretado Orquesta de Concertgebouw de Ámsterdam y dirigido por Wilhelm Mengelbach. Bueno, yo he estudiado poco, ¿no? Incluso el sonido es un poco borroso. Y creo que cada Semana Santa,
cultos e intelectuales de Europa se acercaba a Ámsterdam para escuchar interpretación de Pasión según San Mateo de Bach por Concertgebouw y Mengele, dirigido por Mengelbach. Dicen, según he leído, cuando terminaba la interpretación, la mayoría de la gente que estaba lloraba. Lloraban. A mí no me extraña. Mira, yo tuve una grabación en CD de sección de cuerdas, strings, cuerdas, de orquesta de Concertgebouw. Solo tocan cuerdas, ¿no? Y entonces, yo cuando oí, yo me quedé alucinado. Yo no he escuchado ningún fraseo de cuerdas en el mundo, único en esta grabación, porque cuerdas es que lloran, cuerdas susurran. A ver si encuentro. Era de sección de cuerdas de orquesta de Concertgebouw de Ámsterdam, dirigido por Mengelbach, claro. Yo no he escuchado ningún fraseo musical como aquel. Es que ya no es la música, es superior a la música. Ya sonidos, cuerdas, lloran, susurran. No he escuchado ninguna grabación, ninguna en el mundo. Pero este gran director, claro, lo que pasa es que era admirador de nazis, después de la Segunda Guerra Mundial prohibieron, ¿no?, actividades musicales. Siento mucha pena. Ha habido muchos de estos, ¿no? Yo no haría, porque yo política y música separo. Los que no quieren separar son los políticos y ciudadanos tontos. Son los que no pueden llegar a esa profundidad de arte, profundidad de lo humano. Estos son los mediocres, fanáticos, ciegos, son los que prohíben. La música es que mucho más superior, mucho